Las cámaras destellaban como relámpagos, cada ráfaga capturando la vida perfecta que Daniel Cross había creado con tanto esmero para el mundo. Hileras de rosas blancas bordeaban el pasillo, su fragancia impregnaba el aire, casi enmascarando la tensión que se cernía bajo la superficie. Celeste Vega, radiante con un vestido que parecía emanado de la luz de las estrellas, caminó hacia él con una sonrisa que había ensayado 1000 veces para sus seguidores. Cada detalle era impecable. Tenía que serlo, la sonrisa de Daniel nunca flaqueó, ni para los invitados ni, mucho menos, para las cámaras. Su smoking a medida le sentaba como si estuviera moldeado a su medida, su cabello perfectamente en su lugar. Cada gesto denotaba seguridad. Sin embargo, bajo la costosa tela y el elegante exterior, había un destello de algo más, algo que ni siquiera Celeste podía identificar. Sus ojos recorrieron a la multitud con demasiada frecuencia, deteniéndose en las puertas al fondo del salón. Celeste lo notó. Siempre lo notaba. En las semanas previas a la boda, hubo momentos en los que Daniel parecía distraído, absorto en sus pensamientos, cuando debería estar absorto en la emoción. Ella lo atribuyó al estrés. Después de todo, esta boda no era solo un matrimonio, era un espectáculo. La unión entre un imperio empresarial y un imperio de las redes sociales, juntos, no eran solo una pareja, eran una marca. La ceremonia comenzó con voces que resonaban suavemente en los techos abovedados. Los invitados se acercaron, cautivados por la escena de cuento de hadas. Los seguidores de Celeste la seguían en directo en múltiples plataformas. Su equipo se había asegurado de ello. Los socios de Daniel se sentaron en filas reservadas, pensando ya en cómo esta unión podría fortalecer las alianzas y atraer nuevos inversores. Cada sonrisa y cada apretón de manos era calculado, pero Daniel tenía la mente en otra parte. Su mirada recorrió de nuevo el fondo del salón, rápida y sutil. Sintió una opresión en el pecho que no tenía nada que ver con el amor ni la emoción. Se suponía que las bodas marcaban un nuevo comienzo. Para él era más como cerrar una puerta, una que rezaba para que permaneciera cerrada. Celeste le tomó la mano y, por un instante, la miró de verdad. Era hermosa, serena, todo lo que él necesitaba que fuera, pero en lo más profundo de su ser, un viejo recuerdo se abría paso a la superficie. Una voz, una promesa, un nombre que no había pronunciado en años. Le apretó la mano con demasiada fuerza y ella se estremeció. Apenas intercambiaron votos, y las palabras brotaron con facilidad de sus labios. La voz de Celeste temblaba por momentos, aunque nadie podía distinguir si era por la emoción o por el peso de tantas miradas sobre él. Daniel pronunció sus líneas con precisión, como si las hubiera practicado frente a un espejo. Para el público, fue conmovedor. Para Daniel, fue supervivencia. Cuando el oficiante los declaró marido y mujer, la sala estalló en aplausos. Las copas de champán tintinearon. Los pétalos llovieron desde arriba y las cámaras captaron el beso que a la mañana siguiente ocuparía los titulares. Celeste se inclinó hacia Daniel, sintiendo la calidez del momento pero también la tensión en sus hombros. Le susurró, solo para él, ya puedes respirar. Anne sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. La recepción transcurrió como un sueño. Los invitados se mezclaron bajo candelabros que rebosaban cristal. La música inundaba el ambiente y las risas inundaban cada rincón del gran salón. Celeste se desenvolvió en la sala como una artista experimentada, interactuando con los fans, cautivando a los inversores y posando para un sinfín de fotos. Daniel permaneció cerca, atento, pero sin dejar de observar la sala de vez en cuando. De vez en cuando, sus miradas se cruzaban, y Celeste captaba algo en su expresión, algo fugaz, casi como miedo. Esta noche era demasiado perfecta para arruinarla con dudas. A medida que avanzaba la noche, Daniel se disculpó brevemente y se retiró a un rincón tranquilo cerca del bar. Contempló su copa de champán, observando cómo las burbujas subían y bajaban. Su reflejo en el líquido dorado parecía el rostro de un desconocido. Se ajustó los gemelos, respiró hondo para tranquilizarse y regresó al lado de Celeste como si nada hubiera pasado. La banda empezó a tocar su canción, y Daniel condujo a Celeste a la pista de baile. Se movían en sincronía, la viva y Mugen, de la felicidad, con los invitados rodeándolos con admiración. Las cámaras captaron todos los ángulos, pero la mirada de Daniel volvió a dirigirse a las puertas. Las puertas permanecieron cerradas, por ahora, mientras la música subía de volumen. Celeste apoyó la cabeza en su hombro, felizmente inconsciente de lo frágil que era su mundo perfecto. Daniel la abrazó, con la mano firme en su espalda, pero su mente estaba lejos. Sabía que el pasado no podía permanecer enterrado para siempre. Solo esperaba que no se estrellara en la habitación esa noche. La canción terminó. Los aplausos volvieron a estallar y Daniel sonrió al público. Pero sus ojos lo delataron, seguían mirando hacia la entrada,
como esperando algo o a alguien, y entonces en algún lugar del fondo, una voz susurró, no lo suficientemente fuerte para la multitud ni siquiera para Celeste, pero Daniel lo oyó, y se quedó paralizado. Los aplausos del baile aún resonaban cuando Daniel lo sintió, el cambio en la sala. Al principio fue sutil, como la brisa que se cuela por una rendija de la ventana. Un murmullo se elevó en el rincón más alejado del pasillo tan suave que podría confundirse con chismes, pero luego el sonido creció, extendiéndose como una ola. Celeste, todavía sujetando el brazo de Daniel, notó cómo se le tensaba la columna. «¿Qué pasa?», susurró, pero él ya tenía la mirada fija en la entrada. Las puertas del fondo de la sala se habían abierto, dejando entrar una corriente de aire que refrescaba el aire cálido. Los invitados empezaron a girar la cabeza, algunos frunciendo el ceño, otros inclinándose hacia sus vecinos. Una mujer había entrado. No pertenecía al mundo del brillo y el champán. Su vestido era sencillo, con el dobladillo ligeramente deshilachado. Llevaba el pelo recogido de una forma que evocaba practicidad, más que glamour. A su lado estaban 5 niños, 3 niños y 2 niños, todos vestidos con sencillez, con expresiones que mezclaban confusión y determinación. La sala quedó en silencio. Daniel se quedó sin aliento. Conocía a esa figura, incluso después. Tontos. Su mano se apretó alrededor de su copa hasta que el tallo amenazó con romperse. La mirada de la mujer recorrió la habitación, firme e inquebrantable. No la intimidaron la riqueza, el brillo de las luces, ni los cientos de ojos fijos en ella. Cuando sus ojos finalmente se posaron en Daniel, algo agudo se reflejó en su rostro. Dio un paso adelante. Su voz no era fuerte, pero en el silencio cada palabra se oía. «Me llamo Evelyn Cross», hizo una pausa, dejando que el nombre se asentara en el aire como una gota de tinta en el agua. «Y soy la esposa de Daniel». Una exclamación ahogada recorrió a la multitud. Las sillas se movieron. Los susurros se encendieron como chispas prendidas en hojas secas. Las cámaras que habían apuntado a Celeste y Daniel se enfocaron hacia él. Recién llegado, ávidas de este drama inesperado, Celeste se quedó paralizada. Por un instante creyó haber oído mal. Su sonrisa se quebró, su compostura, cuidadosamente construida, empezó a resquebrajarse. Miró a Daniel, buscando la risa, la negación, la explicación, pero Daniel no habló. Su rostro estaba pálido, con la mandíbula apretada, la mirada fija en Evelyn. Evelyn hizo un gesto hacia los niños, cuyos pequeños rostros estaban vueltos hacia la multitud. «Estos son nuestros niños», dijo con voz firme. El peso de sus palabras se hundió como una piedra en el agua. El ambiente perfecto de la boda se hizo añicos, reemplazado por una tensión tan densa que costaba respirar. Los invitados miraban a Daniel, Celeste y Evelyn esperando que alguien, quien fuera, les explicara. La mano de Celeste se soltó del brazo de Daniel. «¿Es cierto?», susurró, con voz apenas audible. Daniel abrió la boca, pero no le salieron las palabras. Su mente ira, un torbellino, cálculos, negaciones, posibles escapes. Pero todo parecía inútil bajo el peso de tantas miradas. Evelyn no esperó a que hablara. Se acercó, seguida por sus hijos como un pequeño ejército. Su tono era tranquilo, pero su presencia era inquebrantable. «Vine aquí esta noche porque el hombre al que celebran no solo les ha mentido, sino que ha abandonado a su familia. Mi familia, nuestra familia». El salón volvió a estallar en murmullos, esta vez más fuertes. Algunos invitados se pusieron de pie, otros sacaron sus teléfonos, algunos comenzaron a escabullirse discretamente hacia las salidas, como si la proximidad del escándalo pudiera mancharlos. La mente de Celeste daba vueltas. Su vestido de novia de repente se sintió más pesado, su respiración más entrecortada. Se había preparado para las críticas, los chismes, el juicio público, pero no para esto. No para una mujer de pie en el salón de su recepción afirmando ser la verdadera señora Cross. Daniel finalmente habló, en voz baja pero tensa. «Evelyn, este no es el momento ni el lugar». «Es justo el momento», interrumpió, sus palabras cortando el ruido. «Has construido esta vida sobre mentiras. Creo que es hora de que sepan la verdad». La habitación volvió a quedar en silencio, y todos los ojos estaban fijos en los tres. En Celeste miró a Daniel con el pecho oprimido, sus pensamientos una confusión de incredulidad y traición. Evelyn se irguió, con los niños aferrándose a sus manos y falda. El mundo cuidadosamente diseñado por Daniel se tambaleaba, a segundos de derrumbarse. El silencio que siguió fue sofocante, y en ese silencio, todos lo supieron, esto era solo el comienzo. El silencio tras la revelación de Evelyn pareció extenderse durante horas. A Daniel se le hizo un nudo en la garganta, pero antes de que pudiera hablar, Evelyn dio un paso adelante, firme como una piedra. No necesitaba el micrófono. Su voz se escuchaba sin esfuerzo. «¿Quieres saber quién es realmente tu millonario?», dijo, mirando no a la multitud,
sino a Celeste. Su tono no era teatral, era cortante, personal. Celeste sintió un escalofrío en la espalda. No se había movido de su sitio, con los dedos entrelazados para evitar que le temblaran. Quiero oír lo que tiene que decir, dijo finalmente. Con la voz más baja de lo que pretendía, Daniel le lanzó una mirada de advertencia, pero Celeste la ignoró. La mirada de Evelyn se suavizó brevemente, solo para los niños, que se aferraban a su falda, y luego se endureció de nuevo. Daniel Cross no siempre fue este hombre de traje a medida y reloj de lujo. Hace años, era un soñador, un hombre con solo ambición en el bolsillo. Nos conocimos cuando ninguno de los dos tenía un céntimo. Trabajamos codo con codo, arrancándonos lo suficiente para mantenernos. Creí en él, lo forjé. Respiró hondo, con la mirada fija en Daniel. Cada riesgo empresarial, cada noche sin dormir, cada sacrificio, lo hicimos juntos. Cuando Lego, el dinero, cuando se abrieron las puertas, también lo hicieron las mentiras. A Celeste se le revolvió el estómago. Miró a Daniel, pero él no la miró a los ojos. Evelyn se acercó al centro del pasillo. La riqueza no solo cambió nuestro estilo de vida, sino que lo cambió a él. Empezó a desaparecer durante días con la excusa de viajes de negocios. Se obsesionó con la imagen del éxito, esa que se puede fotografiar y vender. Entonces, un día, no volvió a casa. Sin previo aviso, sin explicación. Simplemente se fue. La sala estaba en silencio, todos los invitados estaban suspendidos. En la tensión, la voz de Evelyn temblaba un poco, aunque era más de ira que de tristeza. Intenté llamarlo, intenté ir a su oficina. ¿Sabes lo que me pasó? Silencio. Un mes después, su abogado me envió un documento, un acuerdo de separación que nunca firmé. Se marchó como si no fuéramos más que una molestia pasajera. Celeste sintió una opresión en el pecho. ¿Es algo de esto cierto?, le susurró a Daniel. Daniel enderezó los hombros, con la voz baja y cuidadosamente controlada. Está tergiversando las cosas. Evelyn siempre ha sido dramática. Nos separamos hace años. Ella lo sabe. La risa amarga de Evelyn resonó en el gran salón. ¿Separados? Daniel, ni siquiera presentaste el divorcio, lo comprobé. Dejaste a tu esposa y a tus 5 hijos, no como un hombre libre, sino como un cobarde que no quiso afrontar las consecuencias. Un murmullo se extendió de nuevo entre los invitados. A Celeste se le aceleró el pulso. No se había presentado el divorcio. Eso no solo era un lío, sino que era potencialmente ilegal. La mirada de Evelyn volvió a Celeste. Y aquí está, Celeste Vegan, la sustituta perfecta, hermosa, vendible, inconveniente. ¿De verdad crees que esta boda fue por amor o por imagen? Celeste sintió que el calor le subía a las mejillas. Los límites de su día perfecto se hilos tirados por las manos firmes de una mujer que hablaba con la autoridad de la traición. Daniel apretó la mandíbula. Ya basta, dijo bruscamente. Este no es lugar para... Es justo el lugar, lo interrumpió Evelyn con frialdad. Me humillaste en privado. Me dejaste sola criando a 5 hijos. Esta noche simplemente te devuelvo el favor. En público, la mente de Celeste daba vueltas. Recordó cada momento en que había cuestionado el estado de ánimo distraído de Daniel, cada historia que no cuadraba del todo. ¿Había ignorado las señales? ¿O Daniel había sido demasiado cuidadoso al dejarlas? La vista. Evelyn dio un paso atrás y apoyó una mano en el hombro de su hijo mayor. No vine aquí a arruinarle la vida. Vine porque mis hijos merecen la verdad. Y ella también. La sala permaneció en silencio, cargada de juicio, curiosidad y la punzada de una confesión pública. La mirada de Celeste pasó del rostro de Evelyn a las expresiones solemnes de los niños. No podía quitarse de la cabeza un pensamiento. Si Evelyn mentía, ¿por qué sus ojos le resultaban tan familiares? Daniel volvió a hablar, en voz baja pero urgente. Celeste, no puedes creer todo lo que dice. Está aquí para destruirnos. Celeste no respondió. Seguía mirando a Evelyn. La música había cesado. Los vasos habían dejado de tintinear. Incluso los fotógrafos estaban paralizados, indecisos de si seguir documentando el escándalo o dar espacio a las consecuencias. Celeste finalmente dio un paso atrás, alejándose de Daniel. Su mente no estaba lista para decidir quién decía la verdad. Pero una cosa estaba clara: su matrimonio perfecto tenía grietas que ya no podía ignorar. El silencio se hizo denso, roto solo por las últimas palabras de Evelyn. Pregúntale sobre los documentos. Pregúntale sobre la noche en que se marchó. Labios de Celeste se entreabrieron, pero las palabras no le salían. No tenía fuerzas, todavía no. Ella miró a Daniel una última vez. Su confianza ya fracturada. El apartamento estaba en silencio, pero no se sentía en paz. El silencio no. Era pesado, oprimiendo a Celeste por todos lados. Estaba de pie cerca de los ventanales, con las luces de la ciudad brillando bajo ella, como si se burlaran de ella. Apenas 24 horas atrás, esas mismas luces le habían parecido una celebración. Esta noche parecían un juicio.
Su teléfono vibró sobre el mostrador de mármol, y otra notificación iluminó la pantalla. No tuvo que mirar para saber que era su nombre, estaba en todas partes. Las etiquetas habían cobrado vida propia. Hashtag to Mrs. Cross. Hashtag wedding scandal. Hashtag Celeste exposed. Había construido su carrera siendo adorada, envidiada y seguida. Ahora, esos mismos seguidores diseccionaban su vida, su matrimonio, su propia identidad. Celeste se apartó de la ventana y se dejó caer en el sofá. El vestido de la noche anterior seguía colgado en su armario, cuidadosamente conservado, como si fingir que la noche había sido perfecta pudiera borrar lo sucedido. Abrió su teléfono y revisó sus viejos mensajes con Daniel. A primera vista, las palabras eran dulces, llenas de amor y promesas. Pero al leer con más atención, surgieron patrones. Tantos mensajes eran vagos, tantos momentos desviados por el encanto en lugar de los detalles. Su dedo se posó sobre uno en particular, en reuniones toda la semana. No puedo hablar ante lo compens. Recordó haberse sentido ignorada. Entonces, paró. Lo ignoro. Ahora sonaba como un hombre que evitaba que dos mundos colisionaran. Su mente no dejaba de dar vueltas a las palabras de Evelyn. Pregúntale sobre los documentos. Pregon. Sobre la noche en que se marchó, su corazón latía con fuerza. Quería llamarlo, exigirle la verdad, pero ya sabía lo que diría. Daniel era un maestro de las explicaciones serenas que suavizaban las asperezas. Sin responder nunca a la verdadera pregunta. Otro rumor. Esta vez era un mensaje directo de uno de sus seguidores más antiguos. No era el típico mensaje de una marca o un fan, era una captura de pantalla de un comentario de alguien que decía haber conocido a Daniel antes del dinero. A Celeste se le revolvió el estómago al leerlo. No es la primera vez que oculta algo. Pregúntale por sus negocios en Miami y el mundo que había construido en línea. La imagen perfectamente cuidada parecía desmoronarse en sus manos. Pluckwe su teléfono y lo arrojó a un lado, reclinando la cabeza contra el sofá. El sonido de la puerta del apartamento al abrirse rompió el silencio. Daniel entró y su presencia llenó el espacio con naturalidad. Has estado callado todo el día, dijo en voz baja, dejando el maletín. Celeste no se giró para mirarlo. He tenido mucho en qué pensar. Cruzó la sala y se sentó frente a ella. Su mirada era serena, su sonrisa cautelosa. Evelyn siempre ha tenido talento para crear drama. Intenta hacernos daño porque no puede superarlo. Celeste Fina. Lo miró. No respondiste a mi pregunta. Ladeó ligeramente la cabeza. ¿Cuál es esa pregunta? La que me sigo preguntando, dijo en voz baja. Este matrimonio se trataba de amor, o de cómo me veo a tu lado. Daniel se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. Eres mi esposa, eso es todo lo que importa. Su tono era firme, pero había algo hueco en el fondo. Como si estuviera leyendo un guión que ya había usado, Celeste escrutó su rostro, buscando grietas, algo real, pero solo vio la misma máscara controlada que usaba en público. El silencio se prolongó entre ellos, y el peso de las dudas no expresadas se espesó en el aire. Celeste volvió su mirada hacia la ventana. Su reflejo en el cristal ahora parecía el de un extraño. No lo dijo en voz alta, pero el pensamiento palpitó en su mente. Si esto hice Seymour, ¿por qué lo siente como una actuación? Daniel no se resistió cuando Celeste se apartó de él. Simplemente se quedó allí un momento, observando su reflejo en el cristal. Cuando finalmente habló, su voz fue mesurada, como la de un hombre preparado para ese momento. Sé lo que estés pensando, dijo en voz baja. Te preguntas si algo de lo que dijo Evelyn es cierto, y te lo aseguro no está mintiendo, Celeste. Cada palabra. Celeste no respondió. Mantenía la vista fija en el horizonte, mientras su mente repetía una y otra vez la voz de Evelyn. Daniel se acercó un paso más, bajando el tono como si la proximidad pudiera hacer sus palabras más convincentes. No sabes cómo es, Anne. Es inestable. Siempre ha sido así, tergiversando historias, usando a los niños como palanca. Esto no es nuevo para ella. Simplemente ha encontrado el escenario perfecto esta vez. Celeste finalmente se giró para mirarlo. Entonces, explícame por qué todavía se llama tu esposa. Explícame por qué no hay constancia de divorcio. Por primera vez, un atisbo de irritación se reflejó en su expresión. Desapareció casi tan rápido como apareció, reemplazada por su calma habitual. El papeleo es complicado, dijo, agitando la mano como si los vínculos legales fueran solo detalles inconvenientes. Se gestionó hace años en todos los aspectos importantes. Ella lo sabe, se aferra al título porque es el único poder que le queda. Celeste frunció el ceño. Esa no es una respuesta, Daniel. Apretó la mandíbula, lo justo para que ella lo notara. Es la verdad, dijo, con la voz aún tranquila, pero con un tono cortante. ¿Crees que arriesgaría todo lo que hemos construido por algo tan estúpido como un papeleo sin terminar? Evelyn está desesperada. Celeste Ann quiere dinero. Quiere atención. Eso es todo. Celeste escrutó su rostro.
intentando descifrar la sinceridad de sus palabras. Su expresión era firme, su voz controlada, pero algo en la precisión de sus explicaciones la inquietaba. Ella dudó. ¿Los niños son tuyos? Pregunta fue como un golpe. La compostura de Daniel flaqueó por un instante. Sus hombros se tensaron, su mirada se endureció. Ella dirá cualquier cosa para hacerte dudar de mí. Cualquier cosa, dijo con firmeza, eludiendo la pregunta por completo. A Celeste se le revolvió el estómago. Esa tampoco es una respuesta. La calma de Daniel se quebró. Solo un poco. Celeste, no le debo ninguna explicación, y no debería tener que defenderme contigo, no después de todo lo que hemos compartido. Su voz subió y bajó rápidamente, como si recuperara el control. Está intentando destruir lo que tenemos, y si sigues dejando que sus palabras escuchen, lo consegüera. A Celeste se le encogió el pecho. Su tono era persuasivo, casi hipnótico, y sin embargo, había algo más en él en control. Solo quiero la verdad. Susurró. Lo tienes, dijo Daniel, acercándose de nuevo, con voz baja y firme. Te amo. Todo lo demás es ruido. La forma en que la miraba con seriedad, sin pestañear, la hizo dudar. La duda seguía presente, pero también la familiar atracción que siempre había sentido hacia él. Tenía una forma de hacerla cuestionar sus propios instintos, de presentar sus preocupaciones como malentendidos en lugar de mentiras. Daniel le tomó la mano con suavidad. Su tacto era cálido y reconfortante. No dejes que envenene esto. Por favor, Celeste no respondió de inmediato. Quería creerle, cerrar la mente a las acusaciones de Evelyn. Pero mientras asentía levemente, una silenciosa inquietud se apoderó de su pecho. Daniel sonrió levemente, como si su silencio fuera una victoria. Bien, dijo en voz baja, saldremos de esto juntos. Se inclinó, la besó en la frente, y luego se apartó para servirse una copa. Recuperó la calma y su voz sonó despreocupada. Y cuando Evelyn se dé cuenta de que no reacciona, pasar a página, siempre lo hace. Celeste volvió a la ventana, con la mente lejos de la calma. Sus palabras habían suavizado la superficie, pero debajo aún se arremolinaban preguntas. Guay en el fondo sabía que Evelyn no iba a seguir adelante. No esta vez. Celeste había logrado evitar a Evelyn durante casi una semana, pero el respiro terminó cuando su asistente le reenvió un correo electrónico urgente. Adjunto había documentos escaneados, páginas con números, firmas y fechas. El nombre del remitente al final la dejó sin aliento. Evelyn Cruz. Celeste dudó antes de abrir los archivos. El corazón le latía con fuerza al hacer clic en el primer archivo adjunto. No era la divagación desordenada de alguien que buscaba atención. Era preciso y organizado. Abrió el segundo archivo en fotografías. Un Daniel más joven, abrazando a Evelyn, de pie frente a una casa destartalada. Otra foto de él con un bebé recién nacido en brazos, con una leve sonrisa desenfadada. Celeste sintió un nudo en el estómago. No eran fotos posadas de un hombre de negocios. Eran privadas, reales. El último archivo adjunto fue el más duro. Un conjunto de documentos legales en certificados de matrimonio, cuentas conjuntas, y, lo más incriminatorio, una solicitud de divorcio presentada pero nunca finalizada. El sello al final decía, desestimado por inacción. Su respiración se volvió superficial. Recordó la voz tranquila de Daniel, su explicación desdeñosa sobre el papeleo complicado. No había sido impreciso porque fuera complicado, sino porque no se había resuelto nada. Su teléfono vibró de nuevo. Un mensaje de su representante: llama a la prensa. Preguntan por la primera esposa. Necesito una declaración. Celeste sintió un escalofrío. La historia ya no era un susurro en una fiesta de bodas, se estaba extendiendo. Empezaban a formarse titulares, los periodistas buscaban respuestas, y su imagen pública, cuidadosamente controlada, se estaba desmoronando. Esa noche, Evelyn pidió reunirse. En contra de su buen juicio, Celeste aceptó y eligió un café tranquilo lejos del centro. Evelyn llegó con el mismo vestido modesto de antes, con expresión serena pero mirada penetrante. No estoy aquí para humillarte, empezó Evelyn, deslizando un sobre por la mesa. Estoy aquí porque mereces saber la verdad antes de que te destruya también. Celeste dudó antes de abrirlo. Dentro estaban los mismos documentos del correo electrónico, pero verlos físicamente hacía que fuera más difícil descartarlos. ¿Por qué me envías esto?, preguntó en voz baja. Si lo que quieres es venganza, ya lo has avergonzado. La voz de Evelyn era firme. La venganza no paga las cuentas, Celeste. Tengo 5 hijos que criar. No vine aquí a arruinarte la vida. Vine porque él ha estado viviendo 2 vidas. Y ahora tú eres parte del daño. Celeste volvió a mirar los papeles. Sabes que esto lo arruinará. No es mi verdad lo que lo arruina, dijo Evelyn. Son sus mentiras. Las palabras se interpusieron entre ellos, pesadas e innegables. Celeste quería defender a Daniel, aferrarse a la versión de él que amaba, pero los documentos sobre la mesa contaban una historia que sus suaves palabras jamás contaron.
De vuelta en el apartamento, Daniel percibió su distancia en cuanto entró. ¿Qué pasa? Priga, con voz cautelosa, Celeste levantó el sobre. Estos son los documentos de Evelyn. El divorcio no se formalizó. Las transferencias de dinero, las fotos. Daniel apretó la mandíbula, pero mantuvo la voz tranquila. Te está manipulando. Esos documentos son viejos, están fuera de contexto. Sabe exactamente lo que hace. Entonces explique el sello de despido. Presionó Celeste. Por una fracción de segundo, la compostura de Daniel flaqueó. Y luego la máscara regresó. Es un tecnicismo legal nada más. No dejes que se te meta en la cabeza. Pero ella ya lo había hecho. Celeste permaneció despierta esa noche, con los documentos esparcidos sobre su escritorio y la mente dándole vueltas. Quería a Daniel, pero la silenciosa persistencia de Evelyn y el peso de la evidencia eran más difíciles de ignorar que los chismes. Y, cuando su teléfono vibró otra vez, esta vez con una notificación de un medio de comunicación que usaba el titular, ¿La doble vida de un millonario?, Celeste se dio cuenta de que la tormenta ya no era privada. Fue público por la mañana. La noticia ya estaba por todas partes. Celeste se despertó con un aluvión de notificaciones. Su teléfono vibraba sin parar en la mesita de noche. Lo silenció, pero el silencio no la tranquilizó. La tormenta ya había empezado. Su nombre era tendencia en todas las plataformas principales. Celeste New, Tombs Cross, Marriage Got, llena avant sus fade. Las secciones de comentarios, antes llenas de emojis de corazón y adoración, ahora estaban cargadas de traición. Como no lo sabía, todo esto es por influencia. Consulta la caída de sus seguidores en tiempo real. Celeste intentó ignorarlo, pero las cifras lo decían todo en miles de personas que dejaban de seguirla. La interacción en picada. Casi podía sentir cómo su marca se desmoronaba en tiempo real. Su correo electrónico no era mejor. Varias marcas con las que había trabajado durante años le habían enviado mensajes educados pero directos, pausando campañas por preocupaciones de reputación. Para la influencer. Era el equivalente a un despido discreto. Al mediodía ya no pudo ignorarlo. Abrió su panel de análisis en vivo y vio cómo su audiencia disminuía como una lenta fuga en un barco que se hunde. Cada hilo de comentarios estaba plagado de críticas, capturas de pantalla de su boda. Con Daniel se emparejaban con los documentos de Evelyn. Los memes la ridiculizaban llamándola la esposa de segunda opción. Cerró su portátil con el corazón, latiendo con fuerza. Esto no era solo un golpe a su carrera, era algo personal. Cada seguidor que se iba sentía como si una parte de su identidad se desvaneciera. Daniel entró, tan sereno como siempre. Dejó el teléfono sobre la mesa, ajeno al caos online. No deberías estar leyendo esa basura, dijo con calma. Es puro ruido. No es ruido cuando está destruyendo todo lo que he construido, replicó Celeste. Estoy perdiendo patrocinadores, seguidores, mi reputación. ¿Ya los recuperarás?, interrumpió Daniel con tono suave pero despectivo. Lleva suficiente tiempo en esto como para saber que estas cosas pasan. En unas semanas habrá un nuevo escándalo y la gente lo olvidará. Celeste lo miró fijamente, con la incredulidad apretándole el pecho. ¿Ni siquiera estás preocupado? Se encogió de hombros levemente, porque sé que no tienen nada que encontrar. Evelyn solo intenta avivar el fuego. Cuanto más reacciones, más poder le das. Pero Celeste no estaba convencida. Su calma ya no era tranquilizadora, sino inquietante. Hablaba como alguien que no tenía miedo porque ya había ensayado todos los movimientos posibles. No era confianza, era control. Esa tarde, intentó distraerse revisando su contenido antiguo para una nueva publicación. Pero mientras revisaba videos y fotos anteriores, empezó a notar algo extraño. En las fotos de eventos, Daniel solía aparecer al fondo, sonriendo. Perfecto, pero había momentos en que tenía el teléfono en la mano, con una expresión severa cuando creía que la cámara no lo estaba enfocando. Su mente empezó a dar vueltas. Las palabras de Evelyn resonaban en su cabeza, pero ahora se mezclaban con un nuevo miedo. ¿Qué más no me ha dicho? Al anochecer, la tormenta en línea había empeorado. Los titulares de la prensa sensacionalista especulaban sobre bienes, secretos y conexiones comerciales vinculadas a la riqueza de Daniel. Una cuenta de chismes publicó un tuit críptico: en el escándalo matrimonial es solo la superficie, la verdadera historia es más oscura. El pulso de Celeste se aceleró, sintió que se ahogaba, que el aire a su alrededor se enrarecía. Su vida, antes perfecta, ahora parecía un escenario donde actuaba para un público hostil. Daniel regresó a la sala, sin cambiar de expresión. Tienes que dejar que esto te afecte, dijo, sirviéndose una copa. Celeste lo miró. Realmente, lo miró. A su tranquilidad ante el desastre no era normal, ni siquiera era humana, y en ese momento, supo Evelyn podría no ser la única con secretos. Celeste no había planeado involucrar a nadie más. Durante días se dijo a sí misma que podía manejarlo sola,
observar a Daniel cercao, buscar inconsistencias, reconstruir el rompecabezas, pero cuanto más observaba, más se difuminaban los límites de su vida. Finalmente, hizo la llamada al investigador privado. Llegó recomendado por un contacto discreto, alguien acostumbrado a manejar casos que nunca llegan a los titulares. Se llamaba Marcus Alea. No perdía el tiempo con charlas triviales. ¿Quieres la verdad?, dijo por teléfono. La verdad tiene un precio, y no siempre te sientes bien una vez que la conoces. Celeste aceptó de todos modos. Pasaron 2 semanas en un silencio incómodo. Daniel permaneció tranquilo, sereno, siguiendo con su rutina como si nada en sus vidas hubiera cambiado. No sabía que Marcus existía, o al menos Celeste esperaba que no lo supiera. Entonces, una tarde lluviosa, su teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Nos vimos en el mismo café de antes. A Celeste se le encogió el pecho. Llegó temprano y observó la silenciosa sala, hasta que vio a Marcus en un rincón, con el abrigo sobre el respaldo de la silla. Deslizó una carpeta manila sobre la mesa sin decir palabra. Adentro había páginas de extractos bancarios, registros de propiedad y algo más oscuro, informes policiales. Empecemos por las cuentas, dijo Marcus. Celeste hojeó los documentos, respirando con dificultad. Propiedades en paraísos fiscales registradas bajo sociedades fantasma, en lugares de los que nunca había oído hablar. Transferencias de entrada y salida de cuentas, sin una fuente clara. Millones cuidadosamente escondidos en lugares que Daniel jamás había mencionado. Le temblaban los dedos al pasar la página. La siguiente sección detallaba inversiones vinculadas a empresas que ya no existían. ¿Estos negocios?, preguntó. La mayoría se disolvieron tras escándalos, dijo Marcus. Una en particular, Crossy Rider Capital, destacó. El ex socio de Daniel, Andrew Ryder, desapareció justo antes del colapso de la firma. Oficialmente, fue visto por última vez subiendo a un barco en Miami. Extraoficialmente, hay rumores. La voz de Celeste era apenas un susurro. ¿Qué clase de rumores? Marcus se recostó. Que Andrew estaba a punto de revelar algo. Que desapareció porque alguien quería que se fuera. Sin pruebas, sin cuerpo. Simplemente desaparecido. Celeste sintió un escalofrío. Pensó en la calma inquebrantable de Daniel ante el escándalo de la boda. Su falta de pánico no se debía a que no tuviera nada que ocultar, sino a que ya había enfrentado tormentas más grandes. Se quedó mirando los papeles, con la mente dándole vueltas. ¿Por qué nada de esto salió en las noticias? La expresión de Marcus permaneció inalterada. Dinero e influencia. Daniel sabe cómo ocultar las cosas, pero los patrones están ahí si sabes dónde buscar. Celeste cerró la carpeta con un ligero temblor en las manos. No se trataba solo de un matrimonio roto ni de un escándalo público. Era algo más peligroso, algo que podía destruir algo más que su reputación. Marcus bajó la voz. Mi Pat, la verdad, tienes que decidir qué hacer con ella, porque una vez que empiezas a tirar de hilos como estos, no hay vuelta atrás. Celeste asintió lentamente, con la garganta apretada. De vuelta en el apartamento encontró a Daniel esperándola. Estaba sentado en la sala, completamente relajado, revisando su teléfono. Levantó la vista, sonriendo levemente. Has estado callada últimamente. Espero que no sigas dejando que Evelyn viva gratis en tu cabeza. Celeste forzó una sonrisa. Solo estaba pensando. Daniel la observó un momento más de lo necesario y luego volvió a su teléfono. Bien, en que el ruido no te distraiga. Tenemos cosas más importantes por delante. Su pulso se aceleró. Cosas más grandes. Se disculpó y se dirigió al dormitorio. Al cerrar la puerta se apoyó contra ella, con la mente acelerada. Quería confrontarlo, preguntarle sobre Andrew Ryder, las cuentas, las mentiras, pero también sabía que presionar demasiado pronto, demasiado directamente, podía ser peligroso. Y por primera vez, no solo estaba cuestionando la honestidad de Daniel en ella, estaba cuestionando su seguridad. La mañana en que todo se desmoronó empezó como cualquier otra. Daniel salió temprano, impecablemente vestido, con café en mano y un beso de despedida ligero y rutinario. Celeste casi se creyó la ilusión, hasta que su teléfono vibró 15 minutos después con una alerta de noticias. Última hora. Se informa de actividad policial en la sede de Cross Enterprises. Se le encogió el estómago. Encendió la televisión. Ali estaba luces intermitentes fuera de la oficina de Daniel, agentes cargando cajas de archivos, periodistas haciendo preguntas a gritos. El teletipo en la parte inferior de la pantalla era contundente: investigación de fraude corporativo en curso. Al mediodía, empezaron las llamadas. Abogados, periodistas, incluso viejos conocidos de los que no había tenido noticias en años, todos querían respuestas. Celeste no tenía ninguna que dar. Le temblaban las manos mientras se servía un vaso de agua, pero incluso el sonido del líquido al chocar contra el vaso le resultaba ensordecedor. Sonó otra alerta. Esta vez no se trataba solo de un allanamiento. Las cuentas de Daniel, las que Marcus había descubierto, estaban congeladas. Sus socios, antes ansiosos por fotografiarse a su lado,
emitían declaraciones de conmoción y decepción. El imperio que Daniel había construido se desmoronaba, y todos retrocedían antes de ser arrastrados con él. Horas después, el llamado a la puerta de Celeste no fue una sorpresa, pero aún así la hizo estremecer. Dos detectives estaban allí, educados pero firmes. Señora Cross, nos gustaría que nos acompañara para el interrogatorio. El viaje a la estación fue un viaje borroso. Los pensamientos de Celeste corrían a toda velocidad. ¿Qué sabían? ¿Qué preguntarían? ¿Cuánto peligro corría? Pensó en los documentos, en Márquez, en cada conversación que había tenido con Daniel, que ahora parecía una distracción ensayada. En la comisaría no estaba sola. Al otro lado del pasillo, Evelyn estaba sentada con su abogado, con la postura erguida y la expresión indescifrable. Celeste la miró brevemente a los ojos, y en ese instante no hubo rivalidad, solo el peso compartido de estar enredadas en las mentiras del mismo hombre. El interrogatorio fue implacable. Los detectives preguntaron sobre cuentas en el extranjero. ¿Sabrá Andrew Ryder sobre su conocimiento de las transacciones de Daniel? Celeste respondió con cuidado, con sinceridad, pero con cada palabra se daba cuenta de lo profundamente que había sido parte de la vida de Daniel. No como parella, sino como parte de su imagen. Cuando por fin la soltaron, salió al aire fresco de la noche con el pecho oprimido. Evelyn también estaba allí, con su abogado a su lado. Durante un largo rato guardaron silencio. Entonces Evelyn dijo en voz baja: nos usó a las dos, solo que de maneras diferentes. Celeste tragó saliva con dificultad. Creía que era diferente, que lo que teníamos era real. La mirada de Evelyn se suavizó un poco. En eso es bueno, en hacerte creer. Al día siguiente, el tribunal actuó con rapidez. A Evelyn se le concedió la custodia total de los niños, alegando la inestabilidad de Daniel y la investigación. Ankerst salió del juzgado sin celebrar, con una expresión que revelaba la verdad a ganar. No borraba las cicatrices. Para Celeste, las consecuencias fueron diferentes. No estaba ligada a Daniel por hijos, pero su nombre aparecía junto al suyo. En todos los titulares los patrocinios se habían ido. Los había derrumbado en cuestión de días. El imperio de Daniel estaba en ruinas. Su rostro aparecía en todos los medios, ya no como un millonario carismático, sino como un hombre acusado de fraude, engaño y traición. Su serenidad, finalmente, se quebró. Imágenes de él siendo escoltado a un vehículo policial se repetían en todas las pantallas. Celeste estaba en su apartamento, con las luces de la ciudad extendiéndose ante ella como en su noche de bodas. Solo que ahora no parecían un juicio ni una celebración. Parecían distancia en un mundo que seguía avanzando sin ella. Por primera vez, vio su matrimonio como lo que realmente era, no una historia de amor, sino un movimiento calculado en un juego que nunca entendió. Respiró hondo y se apartó de Lavent. Lo que viniera después no se basaría en el nombre de Daniel. No podía ser. El mundo seguía observando. Cada titular, cada página de chismes, cada noticia de última hora. El nombre de Celeste se mezclaba con el de Daniel. Importaba que no la acusaran, que no supiera de los crímenes. Ante la opinión pública, seguía siendo culpable por asociación. Ella sabía que el silencio no la salvaría. 3 días después del arresto de Daniel, estaba sentada sola en su apartamento, con un borrador de su declaración brillando en la pantalla de su portátil. Cada palabra había sido reescrita, ejecutada u suavizada. La verdad era peligrosa. La verdad completa podría quemarla por completo. Pero tampoco podía mentir, no abiertamente. Sus dedos se cernieron sobre el teclado. Antes de que finalmente comenzara a escribir, me casé con Daniel Cross de buena fe, creyendo en el hombre que creía que era mi eco. Como muchos de ustedes, estoy conmocionada y devastada por las revelaciones de sus acciones. Cooperaré plenamente con las autoridades y me tomaré un tiempo lejos del ojo público para sanar y reconstruir. No fue toda la historia, pero fue suficiente. A las pocas horas de publicarla, su declaración se viralizó, no con el mismo frenesí que el escándalo, pero con un discreto cambio de tono. Algunos seguidores expresaron su solidaridad. Las marcas que habían cortado lazos guardaron silencio, pero la ola de hostilidad comenzó a disminuir. A la gente le encantan los arcos argumentativos de redención, y Celeste acababa de escribir el primer capítulo del suyo. Aún así, las cicatrices seguían ahí y se mantuvo alejada de las redes sociales durante semanas, refugiándose en la tranquilidad de su apartamento. Las fiestas de influencers se detuvieron. La cámara se detuvo. El espejo, antes su aliado, ahora se sentía como un testigo al que no quería enfrentarse. En otro lugar de la ciudad, la vida de Evelyn tomó un rumbo opuesto. No se dirigió hacia la publicidad, sino que se alejó por completo de ella. Rechazó entrevistas, se mudó con sus hijos a un lugar secreto y desapareció de la conversación. Había obtenido la custodia, pero la victoria fue discreta.
casi invisible. Celeste la respetaba por eso, mientras tanto Daniel era imposible de ignorar. Su foto policial estaba por todas partes, pero su mirada no había cambiado. Incluso entre rejas parecía un hombre que aún tenía un plan. Los informes decían que cooperaba con los investigadores de forma selectiva, contraponiendo una verdad a otra, siempre calculando. Celeste lo conocía lo suficiente como para entenderlo. A la cárcel no era el final para Daniel. Era solo etapa. Una noche, ya tarde, volvió a estar junto a su ventana, con las luces de la ciudad extendiéndose infinitamente abajo. Esta vez, no parecían juicio, ni celebración, ni distancia. Parecían posibilidad. No era ingenua. Sabía que su nombre siempre estaría relacionado con el de Daniel en los resultados de búsqueda, que los rumores la perseguirían durante años, pero también sabía que seguía en pie, y eso fue más de lo que Daniel había contado. El apartamento se sentía diferente ahora, más tranquilo, más seguro. Cerró su portátil y dejó que su declaración cobrara vida propia en línea. No buscaba aprobación. Por primera vez en años, su vida no era una actuación para cámaras, seguidores ni siquiera para un marido. Era suya al apartarse de la ventana. Pensó en Evelyn y los niños, en la silenciosa fuerza que requirió para alejarse por completo del foco de atención. El camino de Celeste sería diferente. No podía, pero podía elegir en quién se convertiría a partir de ese momento. Daniel podría seguir conspirando tras las rejas, pero Celeste ya no formaba parte de su plan, y eso, finalmente, se sintió como libertad. Los años transcurrieron en silencio, aunque el eco del nombre de Daniel Cross nunca desapareció del todo. Celeste había aprendido que los escándalos no desaparecen, sino que se desvanecen, pasando de titulares a notas a pie de página, y finalmente, a rumores. Su nombre seguía presente, pero ahora vivía en un segundo plano, como una sombra que nadie se molestaba en perseguir. Una tarde de finales de primavera, Celeste estaba sentada en un pequeño café costero, lejos de la ciudad que una vez definió su vida. Su café se había enfriado, pero no le importaba. Desde su mesa, podía ver el océano extendiéndose sin fin, con un ritmo constante. Indiferente al ascenso y descenso de personas como ella, se había reconstruido a sí misma con pequeños pasos deliberados. No hubo un regreso triunfal ni un regreso cuidadosamente orquestado a la fama. En cambio, trabajó en silencio, asesorando a marcas entre bastidores, utilizando su experiencia sin proyectar su imagen. La mujer del café ya no era la influencer deslumbrante de las fotos de la boda. Ahora era más discreta, más fuerte, con sus rasgos más suaves. Poro intactos, a veces todavía pensaba en Evelyn. Evelyn había desaparecido casi por completo de la vista del público, tal como lo había planeado. Celeste sabía dónde vivía. No porque la hubiera buscado, sino porque a veces el mundo es pequeño en su silencio. La modesta casa de Evelyn se encontraba a las afueras de un pequeño pueblo, con la pintura blanca desgastada pero bien cuidada. Una tarde de otoño, Celeste pasó por ese pueblo camino a un trabajo de consultoría. Vio a Evelyn en el jardín, con el pelo recogido, y a sus hijos jugando en el césped a su alrededor. Se reían a carcajadas, con la naturalidad de los niños cuando se les da suficiente tiempo y distancia del dolor. En Celeste no se detuvo. La sola imagen le bastó para saber que Evelyn había encontrado su versión de paz. Daniel no lo había hecho. Su nombre aparecía ocasionalmente en oscuras actualizaciones legales o noticias financieras. Una apelación denegada a un ex socio testificando. Un rumoreado contrato para un libro que nunca se materializó. Pero ya no era el hombre de las portadas de revistas. Ahora era solo una advertencia. Un fantasma en el fondo de vidas que habían. Seguido adelante, Celeste a veces se preguntaba si él pensaba en ella. No por Angelo, sino por cálculo en sí. Aún la consideraba una de sus mejores ilusiones. No perdió mucho tiempo en pensarlo. Cualquier influencia que Daniel ejerciera sobre ella se había roto hacía años, destrozada por el peso de la verdad. Verdad tuvo un precio. Tanto ella como Evelyn lo habían pagado a Anne Evelyn. Años de silenciosa reconstrucción. Celeste, la lenta erosión de una identidad pública que tanto se había esforzado por crear. Por el precio, por muy alto que fuera, les había comprado la libertad. Celeste terminó su café, dejando la taza sobre la mesita de madera. Sale al sol del atardecer, con la brisa salada acariciando su cabello. Sintió el bullicio de la vida a su alrededor. No la actuación cuidada de seguidores y cámaras, sino la auténtica, sin filtros, en algún lugar lejano. Quizá aún se susurrara el nombre de Daniel. Pero aquí, en ese momento, era solo un eco. Celeste caminaba por la calle tranquila. El sonido de las olas se hacía más fuerte a medida que se acercaba a la orilla. Sabía que la ilusión había terminado hacía años. El amor no había sido el cuento de hadas en el que creía. Había sido un juego peligroso, del que apenas había escapado. Pero ella había escapado, y se dio cuenta de que eso era suficiente.